tardes, bienvenidos a radiointernacional.tv. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Madrid con nuestro colaborador habitual y principal, Germán Domínguez. Buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes a todos. Hoy es día 7 de mayo del 2021. Han pasado ya 3 días, 72 horas, desde las elecciones a la Comunidad de Madrid, y el análisis que vamos a realizar es un análisis ya pausado, reposado, y después de haber considerado fríamente cuáles han sido las causas y sobre todo los resultados de esa elección. Quiero empezar preguntándote, Germán, ¿cuál ha sido el efecto y la causa? Porque Unidas Podemos, o Podemas, o Podemes, que diría la ministra de Igualdad, ¿por qué han tenido tan malos resultados en contra de lo que ellos pretendían, que era arrasar con el voto de la izquierda y más a la izquierda? Sin embargo, se han quedado alrededor del 8%. ¿Cuál es tu primera impresión? Hombre, vamos a ver. Si consideramos el programa de Pablo Iglesias, efectivamente, yo creo que ha sido una catástrofe, y además considerando que él había salido del gobierno, dicen o nos han dicho que exclusivamente con el motivo de relanzar el partido, pues efectivamente ha sido una catástrofe. Pero si consideramos los datos globales sumados a esa otra organización que se llama Más Madrid, realmente han tomado el control de la izquierda. Ambos sumados tienen bastante más que el Partido Socialista, con lo cual el fracaso sería un fracaso entre comillas, ¿no? Yo no lo considero así. A mí me parece que la amenaza, entre comillas, de lo que es un partido de las características que tiene esta gente, es decir, vamos a ver, son neocomunistas bolivarianos, ambos, pues me parece que está ahí, y más reforzado que nunca, O sea, que yo creo que hay un falso análisis. El hecho de que Pablo Iglesias haya salido de esta manera de la política, bueno, no es más que otro dentro de la cuadrilla le ha ganado la partida, que es el señor Errejón y su gente, O sea que, en fin, yo no considero que para ellos, como tal grupo político, haya sido un fracaso, ¿Tú crees que la campaña que ha hecho Más Madrid, con la candidata diciendo que era médico y madre, hablando de las cosas que preocupan sobre todo a los electores dentro de esta pandemia, fue una presentación con un envoltorio más favorable para recibir los votos que el que hacía Pablo Iglesias, de frentismo, de enfrentar unos con otros, de querer retrotraer el tiempo a 1936 y como de Frente Popular? ¿Tú crees que ha hecho una campaña más presentable? Vamos a ver, yo creo que el resultado o el éxito de Más Madrid como tal, su grupo de Podemos, tiene unas causas bastante simples. Es decir, esta señora, bueno, pues tiene un buen aspecto, un aspecto agradable, e insulta menos y menos intensamente que el señor Iglesias. Pero vamos, es igual de faltosa, O sea, las cosas como son. Pero en definitiva yo creo que se ha aprovechado primero de esta forma de hacer las cosas de Pablo Iglesias y de la forma de hacer las cosas del Partido Socialista. Es decir, que ha sido una campaña catastrófica. Yo no sé dónde se han aconsejado esa gente. No sé si realmente son perfectos ignorantes, es decir, que no tienen ni idea de cómo funciona el marketing y la política, o por otra parte, pues bueno, yo creo que es desconcertante, ¿no? Es decir, a mí me parece que si hubieran dejado al señor Gabilondo, que es un personaje, como él mismo se define, anodino, etcétera, pero también de cara al exterior e inofensivo, pues seguramente hubiera sacado mucho mejor resultado que mediatizado desde Pedro Sánchez, vamos, o sea, y de su gente. Yo creo que ese ha sido el gran éxito de la agrupación llamada Más Madrid. Dentro del análisis marxista hay lo que se conoce como contradicciones antagónicas y no antagónicas,
que lo ha utilizado muy bien Pablo Iglesias para decir que el hecho de vivir en un chalet con no sé cuántos cuartos de baño y habitaciones y piscina y parcela de más de 1000 metros, no sé exactamente cuántos tienen, en Galapagar, pues eso no obsta, no es una contradicción antagónica, sino que es una contradicción, según el análisis marxista, no antagónica. ¿Tú crees que los electores han A mí valorado? me parece, Alberto, que el tema ese del chalet, que es un tema muy manido en estos momentos, es solamente uno de los aspectos. A mí me parece que la cosa es bastante más profunda. Es decir, este es un señor, al igual que Pedro Sánchez, que cada día se ha metido en un lío y ha tratado de meternos en otro. Eso cada día, aparte de las cuestiones que apoya. Es decir, que este señor apoye. Vamos a ver, por ejemplo, vayamos a los temas de ETA. Pedro Sánchez, por la parte de atrás, a través de su ministro del Interior, pues va haciéndoles concesiones, los ha acercado al País Vasco, los tiene como apoyo en el Parlamento, etcétera, etcétera. Pero bueno, queda ahí un poco, aparte del escándalo de apoyarse en este perfil de gente, pues no son muy proactivos en el tema. En cambio, el señor Pablo Iglesias directamente siempre ha defendido el tema. Bueno, también es claro, salió publicado en El Mundo hace unos años que en los papeles de policía este señor había participado en el grupo ese de abogados que visitaban las cárceles para pasar las consignas etarras. Tiene cantidad por ahí de vídeos que circulan por internet en los que este señor habla en un lenguaje mucho más que tabernario en las tabernas esas de ETA en el País Vasco. Por decir un aspecto solamente, porque si tú hablas del tema de los golpistas catalanes es más de lo mismo. Pero si tú hablas del tema Venezuela, es más de lo mismo. Si tú hablas del tema de las instituciones aquí, es más de lo mismo. Si tú hablas del tema de sus actividades callejeras, de esa violencia en la que ha estado siempre presente gente de su grupo, etcétera, yo creo que es un perfil muy bien labrado y que la gente, el tema del chalet hubiera quedado, a mi modo de ver, difuminado. Yo creo que este señor ha tratado de construirse una imagen muy radical, se ha pasado, a que hará una imagen mucho más radical a lo mejor de la que él pretendía o de la que la sociedad española estaba dispuesta a aceptar, y en definitiva pues los votantes, incluso sus votantes, de alguna manera le han dado la espalda, ¿no? Y han buscado una opción como la de esta chica que hablabas antes, esta médica riquilla también, porque no olvidemos que tampoco es una desarrapada, esa señora parece ser que tiene un piso de 300 metros que da el Retiro, ahí en Pío XII, que está casada con un directivo o un director general de una importante multinacional, etcétera, etcétera, que lleva a los críos a los mejores colegios de Madrid, ¿entiendes? A esos que los llevan la nobleza, etcétera, etcétera. Quiere decir que por esa vía del aspecto económico, todo el mundo lo sabe, que se parecen bastante, pero tiene un lenguaje mucho menos radical que Pablo Iglesias, que yo creo que se ha ganado incluso el que sus propios votantes o sus propios seguidores le den la espalda, sobre todo ahora que tenían alternativas. No, por eso te decía, yo creo que no vive en Pío XII, sino Alfonso XII, que es la calle que da el Retiro, pero bueno. Sí, Alfonso XII, sí, perdón. Pero claro, tiene un piso de 300 metros y nadie lo ha sacado, casi nadie. O sea, que fue una presentación por parte de Más Madrid más inteligente. Es muy importante, a mi juicio, lo que tú acabas de decir hace unos minutos, que claro, que la suma de los primos, es decir, primos hermanos, porque provienen de un mismo tronco, que es Más Madrid y Podemos, resulta que suman más que el PSOE. Es que, en fin, ya yo por terminar con este tipo de cuestiones y de cómo el electorado le ha dado la espalda, tú no puedes estar todos los días insultando a tus eventuales votantes. ¿Me explico? Es decir, que el tema de Pablo Iglesias para mí está clarísimo. Yo conozco a mucha gente muy joven. El otro día hablaba el señor Michavila
este señor que hace las encuestas yo creo que para ciertos partidos y todo lo GAT, demás, y que el sabe de GAT, bastante. GAT3. Sí, bueno, él sabe bastante de todas estas cuestiones. Hablaba de un fenómeno muy, muy curioso, y es que 2/3 de la gente de menos de 30 años ha votado derecha, o sea, ha votado PP o ha votado Vox. Los chicos particularmente a Vox y las chicas particularmente al PP. Y bueno, y tú cuando yo veo por aquí, en fin, la gente que se relaciona con mi familia, con mis amigos, con todo ese tipo de cosas, pues tú ves que la gente que tiene una cierta formación tiene las ideas muy claras. Pero los autónomos, la gente que cada fin de mes tiene que pagar su cuota a la seguridad social y si quiere comer en casa tiene que trabajar, y muchos son muy jóvenes, y están haciendo albañilería o están haciendo fontanería o están haciendo electricidad porque no han ido a la universidad, esos señores no quieren saber nada de este tipo de gente, cosa que antes les votaban. Yo creo que se han quedado con los votos exclusivamente de cierta gente que tiene alguna formación y de los paniaguados, hablando en plata, es decir, de la gente que vive de una subvención, que por cierto, escuché el otro día, que yo lo desconocía, de alguien que vive, creo que es en Dinamarca, pero vamos, un país de ese área nórdica, que todo el mundo que tiene subvenciones del Estado, es decir, como esto del salario mínimo y tal, no tienen derecho a voto, les han quitado el derecho a voto ya hace años. Qué cosa que me parece muy sensata, por la sencilla razón de que ya sabemos a qué se prestan este tipo de cosas. Yo no quiero decir que no se ayude a la gente, pero eso de que tú puedas estar toda la vida viviendo sin hacer un esfuerzo y sin que nadie te lo exija por encontrar un trabajo e incorporarte a la sociedad, pues me parece que se prestan mucho al juego de estos políticos populistas y sin escrúpulos, y a mí me parece bien que se les quite el voto. Bueno, eso metido así aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como decimos vulgarmente. Interesante, interesante reflexión. Para acabar el análisis de Más Madrid y de Unidas Podemos, Podemes y Podemis, como se diga, quiero preguntarte si tú crees que la ruptura de la bicefalia ha perjudicado a Podemos más que a Más Madrid. Es decir, recuerda lo que pasó también con UCD, con muchos partidos, incluso con los romanos en la antigua Roma, cuando había pues dos personajes que discutían entre ellos, se perjudicaba la organización, entre comillas. Bueno, no quisiera repetirme, pero es que no tengo nuevos argumentos, Alberto. Yo te insisto que creo que esta cuestión, este split, esta división en dos grupos de lo que es esa ideología y esa forma de hacer las cosas, ha perdido el más bruto, el menos inteligente, por ese tipo de cuestiones que he comentado antes. Yo he escuchado ayer, creo que ha sido, o al día siguiente, leído, unas declaraciones del señor Errejón que me parecían como muy sensatas. No es una persona que a mí me caiga particularmente bien, ¿eh? ¿Por qué? Por su pasado, ¿no? Pero las cosas que decía eran bastante sensatas, en el sentido de, oye, venía a decir algo así como seguid llamando fascistas a todo el mundo sin, en fin, haciendo el caldo gordo, pues no parece que sea lo más sensato. Es decir, respetemos que la gente vote lo que les salga de allí. Seguir insultando de esa manera, y además tan burda, tan vulgar, tan fuera de tono, pues yo creo que todo el mundo lo percibe y solo los muy aficionados pues pueden comprarle ese discurso, o los muy dependientes. Utilicemos a mi modo de ver la esa adecuada. Es decir, ¿a quién va a votar el señor, el mantero este que llega aquí ilegalmente, es ya nacionalizado porque si no nos hubiera podido presentar a las... pero sigue ejerciendo de mantero porque es el presidente de los manteros, que es una actividad ilegal? Claro, esa gente tiene que votarlo a la fuerza. Pero la gente que no esté beneficiada por su manera de ver la vida o sus exigencias, que yo dudo que él vea la vida de esa manera, pues lógicamente le han dado la espalda. Y para finalizar el tema de Podemos, ¿tú crees que la espantada, como se dice en lenguaje taurino, de Pablo Iglesias ha sido por las razones que él ha puesto sobre la mesa,
¿O hay otras razones quizás más ocultas de tipo penal, eh, incluso tributario? Bueno, yo lo desconozco. Hay mucha gente por ahí que está apuntando a que realmente iba a salir del gobierno sí o sí. Esa es una versión que yo he escuchado. No sé si que tiene de realidad o no, cosa que puede ser posible, que esta historia de los fondos europeos alguien haya condicionado a que esta gente no esté ahí. Bueno, vamos a esperar a los que ha dejado en el gobierno si realmente tienen que continuar o no, o si hay algún tipo de condicionamiento a que esta gente continúe. Luego después yo creo que él, esa humillación que ha sufrido por parte de Rejón a un tipo tan pagado de sí mismo, yo creo que es algo que no ha podido soportar, ¿entiendes? O sea, claramente. Y luego después quedarse ahí en el Parlamento, pues bueno, es un papel menor y yo creo que él se ve con mucho más poder y yo creo que a lo mejor es mucho más temible fuera de las instituciones, porque aquí quien ha montado el lío, quien ha montado el problema que tenemos en España en estos momentos, que es un problema muy grave, ¿entiendes? Muy grave, no ha sido él, ha sido el señor Pedro Sánchez. Este ha sido, pues eso, alguien que no ha parado de ladrar y de dar guerra, pero porque el otro lo ha puesto ahí, porque el otro se lo ha permitido exclusivamente. Entonces yo creo que, vuelvo sobre lo que decía anteriormente, que fuera puede ser mucho más peligroso porque va a estar agitando la calle. Ya hemos visto lo que pasó en ese mitin de Vox en Vallecas, ¿entiendes? De ese montaje en el que dos de sus guardaespaldas, al más puro estilo Indalecio Prieto, fueron a pegarle directamente a la policía. Vamos, o sea, así de simple, así de claro. Es decir, dos matones que además están catalogados como claramente, en fin, como gente con un track record, con un pasado bastante problemático desde el punto de vista judicial, ¿no? Entonces yo creo que esa es una nueva brecha que se nos abre y bueno, y ojalá se dedicara exclusivamente a esa cuestión que están hablando ahora, porque se dedicaría exclusivamente a ser millonario como su patrocinador, el señor Roures, iría en Ferrari, multiplicaría, tendrá en lugar de una casa tendrá 5 y mucho más grandes, pero no nos daría guerra más que aguantarlo en la tele todo el día, que bueno, como ya aguantamos a bastantes, por aguantar uno más, a mí me parece que hoy la gente ha demostrado, tal como ha votado en Madrid, que sabe aislarse de esta propaganda infernal a la que nos tienen sometidos determinadas cadenas de TV y particularmente las públicas, ¿no? En cuanto a Vox, los resultados no solo se han consolidado, sino que ha aumentado un diputado en Madrid. ¿Tú crees que es un partido, como he dicho, que se está consolidando, que se va a mantener y que no va a ser fagocitado por el Partido Popular? Pues, en fin, bueno, como futurólogo yo no tengo demasiado por venir, pero por lo que estoy viendo de momento no me parece mal. No me parece mal porque yo creo que el PP, es decir, el fenómeno Ayuso está muy alejado de lo que es el PP. Es decir, no nos confundamos, ¿eh? Son dos cosas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Otra cosa es que el fenómeno Ayuso sí que tiene una transversalidad y un efecto expansivo a nivel de España muy poderoso y muy importante. Si no lo neutraliza el Partido Popular, que ya empezaba a neutralizarlo. Es decir, ya están negociando otra vez el tema del Consejo General del Poder Judicial para repartirse los jueces y todas esas cosas. Les ha bastado con ganar Madrid para volver con esa historieta. Pero esa como con otras. Entonces, una cosa es que los partidos mayoritarios decentes, digámoslo, institucionales, deban de llegar a acuerdo. Sería una obligación de todos ellos. Y otra cosa es que hay determinados acuerdos a los que no se puede llegar nunca. ¿Me explico? Es decir, el tema del Consejo General Judicial es un tema tan nuclear de lo que es un país democrático en el que al menos respeta la Constitución, que establece claramente 12 jueces nombrados por las instituciones jurídicas o por los órganos judiciales, 4 el Senado
y 4 el Parlamento, y se ha acabado. Y hay que olvidar esa historia que montó Felipe González y Alfonso Guerra y volver al origen. Y no se trata de que los partidos negocien a quién ponen o a quién no ponen. Con eso hay que acabar. Y si no acaba, en fin, yo creo que el problema del PP es que está en eso. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que Vox es necesario. Sí, se mantiene, en fin, yo estoy cansado de que los tachen de fascistas, que los tachen de populistas, que los tachen de todo, cuando a mí me parece que en fin, yo no les he visto nunca que estén propugnando la violencia tipo Mussolini, ¿no? Es decir, nunca los he visto, no hacen la marcha esa sobre Roma, no los he visto, todo lo contrario. Se les llena la boca todo el día defendiendo la Constitución, todo el día defendiendo España, todo el día defendiendo el orden, todo el día defendiendo las instituciones, etcétera, etcétera. Quizás es por eso, porque lo atacan de esa manera tan furibunda a todos, ¿no? Porque, claro, en fin, eso, si se hicieran muchas de las cosas que dice Vox, seguramente el tema de la industria política, de la que viven aquí tantos miles, decenas de miles de personas, pues a lo mejor se les acabaría. Yo es que no acierto a entender el por qué se admite ese tipo de discurso contra Vox. Entonces, a mí me parece que es un contrapeso importante. Por otra parte, yo creo que en Madrid, si no hubiera sido por el efecto Ayuso, hubiera sacado muchísimo más de lo que ha sacado. Es decir, se habla de que un 40% de los votantes de Vox ha pasado al PP, ¿eh? O sea, no al PP, a Ayuso. ¿Qué ocurre? Que han lamido gente del Partido Socialista, han lamido gente de Podemos. Yo conozco gente de Podemos que te dice, oye, bueno, gente que no sé por qué votó Podemos en algún momento, porque pensaban que iba a ser un revulsivo. Dicen, oye, que no, que se ha terminado. Coño, que es que esta gente, creí mucho en ellos, me parecían que eran en fin, algo nuevo, algo que iba a acabar con este mamoneo que tenemos aquí en la política, pero te das cuenta que es más de lo mismo, pero encima con una cara absolutamente insoportable. Voto a Vox. Y conozco varios de esa gente, ¿eh? O sea, no lo olvides. Y luego yo sospecho que también, no sé, de Ciudadanos, porque yo creo que el voto de Ciudadanos era este joven profesional que estaba cansado del PP, y a mí me parece que esa gente ha vuelto a Ayuso, ¿eh? ¿Entiendes? Yo creo que esa gente ha vuelto a Ayuso. Con lo cual sí, Vox se ha mantenido, ha sacado uno más, con lo cual bien, parece que se consolida, porque ha soportado bien ese efecto Ayuso, ¿eh? Ha soportado bien. Otra cosa es, vamos a ver si con un PP tipo Pablo Casado no le pega un sorpaso al PP, si sigue haciendo una política razonable y huye de populismos raros, que yo lo he visto poco en populismos raros. Sí que hay ciertos mensajes como ese cartelito por el que lo han acusado, bueno, a mí me parece que obedece a la realidad. Es más, no eran 4.000 y pico euros, son 7.000 y pico euros los que cuesta un chico de estos no acompañados, y todos tenemos que saber lo que hay detrás de esos chicos. Otra cosa es que el mensaje queda flojo, y entonces mucha gente pues los acusa, yo qué sé, de racistas, de no sé qué, de no sé cuál. Yo creo que no es esa la idea. La idea es espolear sobre determinadas subvenciones, de determinadas formas de ver las cosas y de hacer las cosas que son inadmisibles. Entonces bien, se ha consolidado, no lo ha matado Ayuso, no ha podido matarlo, y desde ese punto de vista pues es esperanzador que al menos haya un contrapeso a un partido popular que a mí me parece que está desnortado, ¿eh? Se dice en matemáticas, también en derecho, que un problema bien presentado es un problema medio resuelto. ¿Tú crees que Ciudadanos ha planteado mal el problema, entre comillas, por eso ha obtenido tan malos resultados? ¿Me puedes repetir brevemente la pregunta, Alberto? Porque no te he podido escuchar bien. Digo que un problema bien presentado es un problema medio resuelto. ¿Ciudadanos no ha planteado bien el problema? Yo creo que Ciudadanos estaba condenado a morir, está muerto ya, o sea, es un cadáver andante, desde el momento en el que se le empezó a ver el plumero a esta señorita con sus aproximaciones a Pedro Sánchez. A mí me parecería un partido de Estado si el Partido Socialista hubiera sido el Partido Socialista que conocíamos. ¿Me explico? Es decir, con problemas profundos, porque no hay que olvidar que las cosas que están ocurriendo ahora, recientes, vienen ya de Zapatero,
pero algunas muy profundas, muy importantes del Partido Socialista, vienen de su historia, y entonces desde ese punto de vista estarían muy bien en abandonar todas esas tonterías de la memoria democrática y todas esas idioteces. Y luego después el tema de la época de Felipe González, que no en balde fueron 14 años, y Alfonso Guerra, que fueron los quienes iniciaron cantidad de los problemas que tenemos ahora con la enseñanza, con la judicatura, absolutamente con todo, ¿no? Los empezaron estos señores. El discurso ese cainita contra la derecha, a la que no le admitían existir, todo eso lo empezaron Alfonso Guerra y Felipe González. Pero bueno, digamos que eran más civilizados que los actuales. Entonces, si Ciudadanos se hubiera aproximado, si hubiera tenido un discurso de Estado con ese Partido Socialista, a mí me hubiera parecido además razonable, no hubiera tenido nada en contra, pero claro, aproximarte a esta gente de Pedro Sánchez, que es el mal en sí mismo, yo creo que eso lo han hundido. No han sabido entender, no tienen la visión, van en coche oficial, hablan entre ellos, tienen ahí una forma de ver las cosas absolutamente ajenas a la realidad y efectivamente el votante ha visto claramente. Luego ya, oye, ya cuando vas y presentas el Murcia la moción de censura con los que 2 años antes has firmado una serie de acuerdos, ojo, no olvides que el Murcia me parece que habían exigido que el que había ganado las elecciones en Murcia, porque estaba acusado o imputado o no sé qué, que luego salió absuelto, exigieron que no fuera el presidente. Ojo, de Murcia. Eso estaba ahí por Ciudadanos. Y 2 años después, con el que has firmado unos pactos, te lo tumbas. Pero te lo tumbas para poner a un tío del Partido Socialista imputado. Bien. Yo creo que a esta chica o no entiende nada de política, para mí es una decepción enorme, enorme, enorme. Confieso que yo los voté una vez al Albert Rivera, ¿entiendes? Cuando se presentó en la Esta Nacional. Y Albert Rivera yo creo que era otro nivel. Además fue consecuente, se equivocó cuando dio ese bandazo ideológico y demás, en el que claro, tú no puedes dar un bandazo ideológico como el que dio Albert Rivera con unos militantes, con unos cuadros dentro del partido y todo lo demás que están contigo porque eras una especie de socialdemocracia, ¿no? Es decir, que ibas en contra del nacionalismo, no eras un socialismo radical, en fin, una socialdemocracia muy de tendencia liberal, pero que bueno, pega ese bandazo y claro, y eso el votante no lo supo entender, pero bueno, fue consecuente y dimitió. Hombre, yo sinceramente esperaba que esta chica lo recondujera, pero lo recondujo a peor. No en vano ya me has escuchado el argumento, que nadie se lo ha utilizado, yo creo que de una manera muy exquisita y muy civilizada por parte de otros candidatos, pero gran parte de la responsabilidad viene de su marido, un nacionalista catalán con la que ella se casó y ellos nacieron para combatir el nacionalismo catalán. Ese tipo de cuestiones en la cama pesan mucho, pesan demasiado. Y yo lo siento, pero a mí me parece que además es íntimo del Iván Redondo. ¿Entiendes? Con negocios y no conjuntos sí dependientes. ¿Me explico? Porque este señor, desde que su mujer se dedica a la política, dejó el tema de CIU y se dedica a temas de consultoría y demás. Pero parece ser que hay una simbiosis muy importante ahí. Y a mí me parece que con ese tipo de contradicciones tú no puedes ir a unas elecciones. Y ya está. Y bueno, la gente le ha visto el plumero y ahí se han quedado y están muertos. Hoy han anunciado que se han marchado no sé cuántos. En Valencia 4 y aquí una que tenían, una tal Marta Rivera de la Cruz, de la que siempre hablaba muy bien Ayuso, porque la tuvo ahí de consejera, pues ya ha renunciado a Ciudadanos, se ha dado de baja. Y bueno, irá el goteo hasta que no quede absolutamente nadie. Una pena, una pena de partido. Bueno, hemos hablado indirectamente del PSOE, hablando de los otros partidos, pero la pregunta que me gustaría que analizaras es la siguiente. ¿Tú crees que ha habido muchos votos que se han ido del Partido Socialista, pero no por votar contra el Partido Socialista, sino votar contra Pedro Sánchez y las actuaciones que ha tenido? Mira, han evaluado, vamos a ver, el voto del Partido Socialista está altamente fanatizado, como el de Podemos, no lo olvides, yo tengo muchos amigos ahí. Y hay una parte de ellos que son fanáticos, punto. Es decir, es como el de la Real Madrid, del Atlético de Madrid o el del Barça. Bueno, el del Barça es algo mucho más fanático que los otros.
Pero bueno, de ese nivel. A pesar de todo, pues sí que hay gente inteligente, gente normal, gente que se ha dado cuenta que las cosas no son como a él le hubieran gustado. Bueno, y han estimado por ahí los expertos en 100.000 personas, en 100.000 votos, los que han pasado de el Partido Socialista a Ayuso. Y yo estoy insistiendo todo el tiempo que no podemos confundir Partido Socialista, que no podemos confundir, perdón, Partido Popular con Ayuso. Son dos cosas muy diferentes, mucho más de lo que la gente cree. Yo estaría encantado de que el Partido Popular dejara toda la caspa que tiene encima, o la gomina, que me da igual, ¿entiendes? Y de alguna manera entrara en esta nueva realidad que es Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Le oí a nuestro buen amigo Carlos Peñaloza, en plenas elecciones, un día haciendo el programa que hace él en la Inter, diciendo, y esta señora, o señorita, no me acuerdo cómo la llamó, llegará presidenta del gobierno, la conozco bien porque trabajó con nosotros. Es mucho más lista y mucho más inteligente de lo que parece. ¿Entiendes? Me sorprendió muchísimo la apreciación esa de Carlos, que la conoce, para decir algo así, es que la conoce y la conoce muy bien. Y yo creo que bueno, que si el Partido Popular abandonara esa forma que tiene de hacer las cosas, pues seguramente se llevaría a mucha gente de un partido socialista absolutamente asilvestrado y fuera de la realidad, cainita, guerra civilista, en fin, que la sociedad no está para esas cosas, que no está para esas cosas, que tenemos muchísimos problemas en España y que además una democracia no es eso, ¿eh? No es eso, ¿eh? En fin, yo lo siento, porque sí creo firmemente en el que ese dicho que hay por ahí de alguien famoso, que es no sé si era de Churchill, que se le atribuye todas las frases ingeniosas y bonitas a Churchill, ese de que es el menos malo de los sistemas, ¿no? Como viene a decir, es horrible, pero es el menos malo. Yo estaría de acuerdo con eso. Pero siendo así, si queremos preservar esa cuestión menos mala, el Partido Socialista tiene que cambiar radicalmente. Radicalmente. No puede seguir por las vías en las que está, porque si no, este país no tiene, España no tiene solución. Vamos de mal en peor. Para terminar ya, analizando un poco lo del Partido Popular, que tú ya de refilón has ido paso a paso analizando un poquito, tú sabes que los españoles tenemos una cierta propensión positiva hacia las mujeres que en principio representaban el sexo débil cuando son el sexo fuerte, y una persona, un personaje que tú admiras porque es de tu tierra, llamada también Isabel I de Castilla, Agustina de Aragón. ¿Tú no crees que Isabel I de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho confluir muchos votantes porque han visto que es una persona que habla el mismo idioma del pueblo? Vamos a ver. A mí me parece que el éxito de Isabel Díaz Ayuso se debe a la que es la confluencia de dos factores. Un primero y principal es que ella es así, o parece que sea así. Si es impostado lo hace muy bien. Es una chica normal, es una chica de pueblo, creo que es de un pueblo aquí de Ávila, de Sotillo de Ladrada, y que, bueno, pues habla con el lenguaje corriente que nos gusta a todos. Es decir, es que yo no sé los políticos en qué escuelas han estudiado la política. Pues piensan que impostar el habla, impostar el discurso y tal es lo que nos gusta, engañar todo el día. No, nos gustan las cuestiones sencillas, las cuestiones normales, que hablen de nuestros problemas, que traten de resolver. El gesto de ir a ver a Gabilondo al hospital, bueno, pues yo creo que eso, si han estado mucho tiempo juntos, en el Parlamento y debatiendo uno contra el otro, y yo creo que Gabilondo, con bastante respeto a la institución de la Comunidad de Madrid, pues va de suyo que la electa presidenta, pero que han estado tanto tiempo juntos, este señor tiene un problema de salud y va a verlo. Yo creo que eso la gente, aunque tenga mucho de político y seguramente lo tenga, etcétera, etcétera,
pero como tal a mí me parece un gesto de normalidad, un gesto de tal, y que la gente lo vemos como debe de ser. Si a ti un amigo se te pone malito y piensas que tal, vas al hospital a verlo. Pasas con él 10, 15, 20 minutos, depende de la cola que haya, y ya está. Tú quedas bien porque lo has visto, porque ves que aquello no va por mal camino, etcétera, etcétera. Y esto lo acaba de hacer, es un gesto de normalidad. Después hay otra cuestión que es la campaña que le han hecho. La campaña que le han hecho es de absolutos descerebrados. Tú no puedes estar insultando todo el día, o sea, la han llamado tonta, la han llamado, yo qué sé, de facha que te voy a contar, de amenazarla si va a gobernar con vos, de no sé, bueno, no tenéis otra manera de debatir, de hablar, de proponer, de decir, oiga, ¿por qué no consensuamos esto? ¿Por qué no consensuamos lo otro? ¿Por qué no tal? Es decir, insultándola todo el día, tratando... Y luego hay otra cuestión de cómo lo percibimos la gente. Es decir, el hecho de que a los madrileños, yo soy nacido en Salamanca, he vivido en media España en muchos sitios, pero llevo los últimos años, bastantes años en Madrid. Y por lo tanto yo me considero un madrileño más, porque además el 80% de la gente que votamos en Madrid somos madrileños como yo, de adopción, muy bien adoptados y sin ningún problema. Bueno, pues a mí me parece que eso de que nos estén ninguneando todo el día, como ha hecho Pedro Sánchez, con el tema de cuando la desescalada, con el tema de los fondos de tal, con el tema de subirnos los impuestos, con el tema de no sé cuántos, a mí me parece que ha sido una respuesta ya de cabreo de la ciudadanía. Es decir, que esta señora la ha favorecido también el que esta gente, como políticos, sean verdaderamente, en fin, es una política absolutamente absurda la que han hecho. Yo creo que eso la ha favorecido también muchísimo. Independientemente de que, insisto, que la persona en sí a mí me cae fenomenal porque creo que lo vale. Pues hemos llegado al final. Como han visto ustedes, hemos hecho un recorrido sobre todos los partidos que han concurrido a las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Somos un medio independiente, no nos paga ningún partido, decimos de corazón y en conciencia lo que opinamos sobre lo que hemos observado, lo que hemos visto, y decimos las cosas claras. Agradecemos los actos que los políticos hacen bien, criticamos aquellos actos o actuaciones que no nos parecen correctas y como hoy es viernes, pues como siempre decimos, cuídense mucho, sean felices dentro de lo que cabe en esta pandemia global. No hay que olvidarse que el virus chino de Wuhan sigue haciendo de las suyas, es muy peligroso, hay que tomar precauciones incluso después de haber sido vacunados con la primera dosis, porque no es una vacuna para toda la vida. Probablemente cada año haya que vacunarse, igual que se vacuna a la gente de la gripe. Muchísimas gracias, Germán. Ha sido un placer escucharte. Yo te conozco muy bien, sé que hablas en conciencia, como decimos, no te paga nadie, no se puede decir lo mismo de otras personas y decimos lo que opinamos. Y esperemos que la gente sepa también apreciar que lo decimos sinceramente y sin querer ofender a nadie. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta otro programa.